Sheriff, ex mundialista y autor del libro Bendito Fútbol. Es hablar de un hombre apasionado, resiliente, alegre, entregado y amante del fútbol. Hoy sus memorias se plasman a su profundo grito de gol. Gracias a todos ustedes por acompañarlo hoy en la presentación de su libro Bendito Fútbol de Fernando Quirarte. Está anotando aquí al minuto 8, empieza a recorrer la tribuna resteña cuando Fernando Quirarte. Y a 8 meses del mundial, pues esperemos gritar tanto. Muchas gracias al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangel. Ahora es momento de dar paso al comisionado presidente de la Federación Mexicana. Gracias, Anita Lavero Peña, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora es momento de darle la bienvenida. Muchas gracias, Sheriff. Es momento de dar paso al mensaje por parte de Pablo Lemos Navarro. Ahora sí, listos aquí, por favor. ¿Qué más? Miembros de la prensa, Muy buenas tardes a todos. Ver tantas caras conocidas del fútbol jalisciense habla, a final de cuentas, lo que Fernando Quirarte representa para ese estado y representa para un país. Todos nos acordamos de aquella canción de los hermanos Zavala, donde le estaba tumbando la chamba a Quirarte, el Vasco y todos, a Alejandro Fernández y a Vicente Fernández, cantando aquella canción del Tri tiene corazón y en la cancha lo demostrará. Y eso quedó perfectamente puesto en lo que es Fernando Quirarte dentro y fuera de la cancha. Un hombre resiliente, un hombre con carácter, un hombre con liderazgo, y vaya que aguantarse durante un año, como fue la preparación para México 86, cuando 20 seleccionados se unieron y aunque se perdieron en la Malinche, se encontraron en el Estadio Azteca. Sin duda alguna, Fernando Quirarte es uno de los pilares en la historia de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero marcar un gol en un mundial y 4 meses después de que falleció don Fausto es algo que realmente queda para la memoria, y creo que el título que le ha puesto a su libro de Bendito Fútbol y la imagen de Fernando brindando el gol al cielo a su papá enmarca perfectamente lo que significa el fútbol en nuestras vidas, porque aquí todos los presentes, la familia acompañándolo, los que jugaron al fútbol, los aficionados, los que estamos en los medios de comunicación, como el maestro Benjamín Galindo, que me da mucho gusto verlo por acá. Un fuerte aplauso para Benjamín. Con todo cariño, porque tú traes ese carácter como Fernando Quirarte para salir adelante del accidente que te puso la vida en el camino, y eres todo un ejemplo para nosotros también. Sin duda alguna, estos libros deben hacerse para que las nuevas generaciones conozcan a los grandes héroes de nuestro deporte y sepan que detrás de cada jugador, detrás de cada momento, siempre hay alguien que nos inspira y que nos da el valor para poder seguir adelante en la vida. Sin duda alguna, aparte de aquella perdida en la Malinche, donde los tuvieron que buscar por todos lados hasta que pudieron bajar los seleccionados, el terremoto de 1985, donde todo un país se unió, y a los 8 meses ya teníamos la fiesta del Mundial con Fernando Quirarte, Vasco Aguirre, hoy técnico nacional, Miguel España, Raúl Servín, Félix Cruz, Rafael Alamador, Pablo Larios Iwasaki, Olaf Heredia y todos aquellos como Javier Hernández aquí presente también,
que formaron parte del equipo de donde yo respeto, don Belibor Bora Milutinovic. Y para no alargarme más, terminemos de esta manera. Falta a favor del equipo mexicano. Es el día 3 de junio en la cancha del Estadio Azteca. Todo el Azteca está vibrando. Tomás Boy se perfila de pierna derecha, manda el balón al centro. Quirarte brinca por lo alto a la defensa de Bélgica. ¡Gol de México! ¡Fernando Quirarte! Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da un enorme gusto poder estar aquí platicando y sobre todo, pues como nombró Fernando su libro, Bendito Fútbol, porque gracias al fútbol he tenido la oportunidad de ser amigo de todos ustedes, de conocerlos a la gran mayoría desde hace mucho tiempo, de emocionarme en los estadios con sus acciones. Muchos de ustedes han sido mis ídolos, los que pues hacen a toda una afición los fines de semana vivir intensamente. Una de esas virtudes o privilegios que tiene uno en la vida es conocer a hombres como Fernando Quirarte. Fernando ha sido un ejemplo en muchas cosas y personalmente lo digo porque desde que lo conocí hace más de 45 años y con una amistad muy cercana, no solamente con él, sino con toda su familia, con sus hermanos, con todos los que rodean a Fernando, que generalmente son muchos porque es un tipo muy querido y muy bien aceptado. Cuando lo conocí me llamó mucho la atención que era un hombre muy inquieto y desarrolló muchas actividades. Yo lo conocí ya cuando era futbolista, estaba prácticamente iniciando su carrera, pero antes le había pegado al básquetbol, le decían chiriguas. Sí, no sé qué tan bueno haya sido, pero bueno, se cambió al fútbol y vaya que lo hizo bien. Después, director técnico. Bueno, como futbolista ya sabemos sus logros, ya sabemos que fue campeón, seleccionado nacional, mundialista, 2 goles en el mundial, jugó en la selección resto del mundo, maravilloso. Luego, como entrenador, se decide a ser entrenador, campeón con el equipo de Santos. Ahí tuvimos la oportunidad de vivir intensamente eso y mi querida Chely no me va a dejar mentir, qué difícil es ser esposa de un entrenador. Después fue funcionario público, estuvo de director en el CODE Jalisco. También ha sido empresario, tuvo las primeras canchas de fútbol rápido en Guadalajara, ahora con el negocio del restaurante. Como comentarista compartimos muchísimas transmisiones ahí en Televisa, transmisiones de los partidos, viajamos mucho, fuimos a los mundiales, en fin, hemos tenido oportunidad de convivir en muchos aspectos, no solamente de amistad, sino también profesional. Ahora, como escritor, me da muchísimo gusto que transmita todos esos conocimientos, esas experiencias que son muy gratas y sobre todo, pues ilustran a los jóvenes que solo con esfuerzo se pueden lograr las cosas. Él prácticamente todo lo que se propone lo consigue. A veces le cuesta algo más trabajo, pero todo lo consigue y lo consigue muy bien. Yo tampoco pretendo alargarme mucho, pero sí quiero recordar 2 anécdotas, porque Fernando Quirarte, como les decía, es muy buen amigo. Tan buen amigo que me presentó a mi esposa. Y de venganza, nosotros le presentamos a Chely. Así que desde entonces somos muy cuates y tuve la oportunidad de ver nacer a todos sus hijos y bueno, pues ser amigo de todos ellos. Y Lore, muy amiga de mi hija. Así que felicidades porque está haciendo una labor extraordinaria también, impulsando a su papá. Y bueno, dentro de esas pues anécdotas que puedo platicar, porque Fernando es de los muy inquietos, siempre traía balones, banderines en el carro para compartir con la gente, siempre muy generoso y abría todas las puertas, tanto que cuando nació mi primera hija llevó mariachi al cuarto del hospital. Solo a Fernando se le ocurre y lo llevó. Y también otra anécdota que les quiero platicar, y esa me emociona porque iba con el maestro Benjamín Galindo, con Yayo de la Torre, con Jaime León, con Omar Arellano. Fuimos a Argentina al primer congreso de directores técnicos.
Y en ese congreso, estando en Buenos Aires, estaba el museo de Diego Armando Maradona. Lo había instalado, un museo muy bien presentado, un museo que tenía pues todo el recuerdo de lo que había sido la vida que todavía vivía Diego Armando Maradona, pero desde Villa Fiorito, La Camita y todo eso. Y recorriendo todo el museo, pues llegamos a una sección donde tenía camisetas de algunos de sus rivales más recordados. Y la emoción de todos nosotros, no solamente de Fernando, ver la camiseta de las Chivas con el número 3. Nos emocionó a todos y nos sentimos muy orgullosos. Muy amables, bendito fútbol, mucho éxito. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, me da muchísimo gusto ver muchas caras conocidas y que en mi trayecto por el deporte, por el fútbol, logré consolidar esas amistades que fue lo más valioso. La verdad me da mucho gusto a todos mis compañeros de trabajo, tanto del gobierno del Estado como del ayuntamiento, amigos en lo general. La verdad me da muchísimo gusto estar este día aquí, pero muy especial, Chely, muchísimas gracias por la invitación, a toda tu familia. De verdad que es un placer, es un privilegio estar este día aquí. Quiero saludar con mucho gusto a mi querido Fernando. Muy bien, muy recordada esa voz, felicidades de verdad. Y a mi querido Juan Pablo, mi gran amigo Juan Pablo Romero, muchísimas gracias. Miquel, muchas gracias por estar este día, comisionado de la Federación, muchas gracias. Y en especial a nuestro gobernador Pablo Lemus. Pablo, gracias por invitarme a este evento también. Quiero platicar de Fernando, mi amigo Fernando Quirarte. Un histórico del fútbol mexicano, no tengo la menor duda que este es un día que no se les olvidará nunca a tu familia, a nosotros, a tus amigos, porque escribir un libro no es cualquier cosa. Mucha gente le dices en la trayectoria que le dices, escribe un libro, estás para escribir un libro, y la gente no lo hace. La verdad, felicitarte porque te animaste a hacerlo. Y lo que más me gusta de esto es que muero de ganas de leerlo, de ver qué tantas historias hay, qué tantas mentiras también, ver qué tantas mentiras y verdades, pero sí recordar, Fer, nuestras pláticas tan largas y tan intensas. De verdad, esas pláticas donde reíamos, comentábamos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras anécdotas de la vida en el fútbol y que pues nos llevábamos horas platicando, esas no se me olvidarán nunca y que a final de cuenta esa parte de Fernando Quirarte como persona, como amigo, como ser humano, pues es importantísimo. Pero también ser una leyenda de la selección mexicana. Ya lo vimos claramente en tus videos, en lo que ha sido tu carrera y que el haber jugado pues esos mundiales. Todavía recuerdo cuando jugabas en el Cervantes, que de repente nos cruzábamos ahí en el Cervantes, y algo que me llamaba mucho la atención era tus ganas, como decía Juan Pablo, ¿no? Si te proponías algo, lo lograbas. Y todavía te recuerdo esa tenacidad que pocas veces hoy se ve en el fútbol, ¿no? Tenacidad, esa garra, esa iniciativa, ese liderazgo y que la verdad ha sido un ejemplo para el fútbol mexicano. De verdad te felicito porque recuerdo mucho cómo peleabas cada balón, cómo luchabas, cómo las facultades que tenías y las no facultades que uno tiene, cómo las podías cubrir, y eso era lo importante, ¿no? Saber, porque todos tenemos nuestras ¿cómo se llama?, cosas buenas, nuestras cosas malas, pero tú las sabías cubrir perfectamente. La verdad quiero decirte que hoy lo recuerdo, pues qué bueno que presentas este libro estando a 8 meses del Mundial. La verdad es un día que pues va a ser memorable, nos quedan 8 meses ya para la realización de este Mundial
y para Jalisco es un honor, y más que también seas ya nombrado embajador de Jalisco en este mundial, también es un privilegio y agradecértelo. Yo creo que ya se la gané al Gober. Bien. Mira, no quiero decir algo porque ahorita el Gober me va a agarrar de bajada, pero me tocó ver el Mundial del 70, ahorita el gobernador ya lo hará formalmente, en el 70 y el 86 el Mundial por televisión. Se ríe el gobernador porque dice que cómo pude haber visto el 70, pues que qué edad tenía, ¿no? Así me critica a diario. Pero la verdad, esas cosas que estás dejando de ejemplo a las niñas, a los niños, a los jóvenes, es algo, la verdad, increíble. Yo como directivo de fútbol, que tuve la oportunidad 10 años, siempre te admiré, siempre platicábamos anécdotas, muchas veces llegué a pedirte consejos y siempre estabas en la mejor disposición de darlos. Yo quiero decirte que hoy es un día muy especial y que me hayas permitido formar parte de este día. Felicidades a ti, a toda tu familia y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Ya los que me antecedieron en el uso de la palabra primero nos emocionaron. Después de Schwartz, ¿quién puede sacar una emoción? Va a ser un reto muy grande, pero nos pusiste la carne de gallina porque yo estaba en ese estadio tenía 11 años de edad y Fernando pues hizo vibrar al país y me recordó una frase de un expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que afortunadamente vive, que era presidente de la Federación cuando el Mundial, Fernando. Don Rafael del Castillo dijo así: Fernando no solo tiene bien puesta la camiseta, la tiene cosida al corazón. Y creo que hoy que enfrentamos un Mundial en circunstancias muy parecidas, tenemos que voltear a ver el modelo de jugador de Fernando Quirarte. El actual técnico de la selección formó ese grupo con ustedes, Fernando, y si hay un común denominador de esa generación de México 86, es que verdaderamente tenían cosida la camiseta en el corazón. Eran años muy distintos en términos de ingresos a los jugadores, de salarios, pero ese orgullo que mostró ese equipo de México por tener la camiseta de México en su mundial es sin duda lo que nosotros queremos para esta selección. En ese mundial, Fernando, pues tuvo récords increíbles de productividad. Esos 2 partidos se ganaron con goles de Fernando. En una fase de grupos, 6 puntos para un equipo son determinantes. De manera tal que incluso estaba presupuestado que íbamos a pasar en segundo lugar y por los goles de Fernando, un defensa, pasamos en primer lugar y nos tuvimos que ir a jugar a Monterrey. Hoy las circunstancias son muy parecidas. La selección nacional va a jugar, si nos va bien y pasamos en primer lugar, 5 partidos en casa. 1 aquí en Guadalajara, señor gobernador, señor presidente municipal. Y creo que, Fernando, con tu libro llegas en gran oportunidad para nuestro grupo. Ayer tuvimos la oportunidad también de hacerle un homenaje de la Selección Nacional de México y de la Liga MX a uno de los mejores jugadores de las dos. Tú has vivido la evolución del fútbol mexicano, primero como jugador, dándole el mejor resultado a México que una selección ha tenido en la historia.
llegaron a cuartos de final en el Mundial de México 86 y por ahí ya nos estábamos colando a las semifinales, pero es fútbol. Pero en la Liga MX, Fernando Quirarte también ha sido uno de los grandes formadores de generaciones. Primero esos grandes clásicos de los 80, los campeonatos de las Chivas contra el América, contra el Guadalajara, implican que esa generación de jugadores, entre Javier, entre el propio Fernando, han podido desarrollar nuevas generaciones y han podido en la Liga MX acompañar el crecimiento de la propia liga. El campeonato que ganaron en 87 contra Cruz Azul en la propia Liga MX, pues es un campeonato en una liga que ya no se parece casi nada a la que tenemos hoy. Esta liga ha crecido, esta liga ha evolucionado, han crecido muchos los ingresos de los jugadores y de los equipos, pero ahí han estado los formadores, los hombres universales del fútbol, como lo es Fernando Quirarte, que después llega a ser campeón también como técnico. Entonces, no quiero dejar de subrayar el reconocimiento de la selección nacional, de la Federación Mexicana de Fútbol, Primera División, la Liga de Expansión, la Liga de Femenil, el sector amateur, la Tercera División, alrededor de 250,000 jugadores, Fernando, hoy en mi persona, te rinden homenaje y estamos todos muy agradecidos, señor gobernador, señor presidente, que nos hayan acompañado a que ahora nos presente un extracto de su libro, Fernando, y subrayar que es uno de los hombres universales de nuestro fútbol, que han construido liga, han construido selección y han dado resultados. Y no quiero dejar de mencionar que cuando se habla de un hombre de fútbol, ya sea pantalón largo o un jugador o jugadora, siempre está la familia. La familia sufre muchísimo. Los que venimos de fuera del fútbol ya nos damos cuenta de cómo sufre uno, pero cómo sufre la familia. Primero viajar, tener lista la maleta cuando uno es técnico, tener siempre palabras de aliento. Nosotros vivimos un fin de semana duro y eso se sufre también en la familia. Entonces, que el homenaje también sea para ti y para tu familia, esta hermosa familia que han formado, una familia absolutamente sana, que le ha entregado toda su vida a nuestro querido fútbol. Gracias de parte de la Federación a la familia de Fernando. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer profundamente al señor gobernador y al secretario general por su apoyo para la realización de este evento. En un lugar tan emblemático y lleno de historia como lo es Palacio de Gobierno. Gracias, porque para mí estar aquí en mi tierra, compartiendo este momento con todos ustedes, tiene un valor enorme. Hoy es un día muy especial porque me acompañan las personas que más quiero y más importantes de mi vida. Mi esposa, Shelly, que ha estado en las buenas y en las malas, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis primos y muchos amigos que han estado presentes en las distintas etapas de mi camino. También quiero recordar con mucho cariño a mis papás y a mis hermanos, que ya no están físicamente, pero que me acompañan siempre. Su ejemplo, su amor y sus enseñanzas siguen siendo parte fundamental de lo que soy y de lo que he logrado. Este libro también es para ellos. La idea de este libro nació durante la pandemia, en ese tiempo de pausa y reflexión. Fue ahí cuando surgió el deseo de dejar por escrito mi historia y gracias al apoyo constante de mi familia y de mi yerno Panda, aquí presente, hace poco más de un año
decidimos hacerlo realidad. Escribir Bendito Fútbol fue un proceso muy íntimo, lleno de recuerdos, emociones y aprendizajes. Cada capítulo me permitió revivir momentos que marcaron mi vida, mis inicios, mis triunfos, mis derrotas y sobre todo mi gratitud hacia todo lo que el fútbol me ha dado. A mis compañeros de equipo, que hay varios aquí, con quienes compartí alegrías, retos y anécdotas que jamás olvidaré. Los entrenadores y directivos que fueron pieza clave en mi carrera, y en especial a Bora Milutinovic, quien confió en mí y me dio la oportunidad de representar a México en un mundial, una experiencia que cambió mi vida para siempre. A todos ellos, gracias por ser parte de esta travesía mágica de vestidores, entrenamientos, viajes, concentraciones y sueños compartidos. También quiero agradecer profundamente a la afición, a todos los que me acompañaron desde las tribunas, los que me alentaron en los buenos momentos y también en los difíciles, porque sin ellos el fútbol no tendría el mismo sentido ni la misma magia. Ojalá que los jóvenes que lean este libro encuentren en él una chispa de inspiración, que vean que los sueños sí se cumplen, pero no por casualidad. Se logran con esfuerzo, pasión, disciplina y humildad. Que entiendan que nada llega sin trabajo, pero que cuando se hace con entrega, todo vale la pena. Recuerdo mis primeros días tomando el camión rumbo al Club Guadalajara, bajándome y persinándome frente al Sagrado Corazón de Jesús antes de cada entrenamiento. Era mi manera de pedirle a Dios que me cuidara y de recordarme por qué hacía lo que hacía. Así comenzó mi camino, lleno de ilusión y amor por este juego. Por eso el libro se llama Bendito Fútbol, porque realmente lo es, porque el fútbol me lo ha dado todo: una carrera, una familia, una identidad y recuerdos que llevaré siempre conmigo. Gracias a todos ustedes por acompañarme hoy, por tomarse un momento de su tiempo y ser parte de esta historia. Miquel, gracias por estar aquí desde México, acompañarnos. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, a mis amigos por su lealtad, a mis compañeros por las batallas compartidas, a la afición por su entrega y a la vida por regalarme la oportunidad de seguir aquí, contando lo que el fútbol me enseñó. Y como dice el libro, gracias, bendito fútbol. Muchas gracias. Y para terminar, nomás dos puntitos rápido para que se emocionen y traten de recomendar el libro. Decirles lo que tiene, lo que lleva rápido es mi inicio como entrenador, cómo empecé estando en la selección. Cuando entrenábamos y vivíamos en México todo un año, cuando nos daban el tiempo de descanso para recuperarnos para el otro entrenamiento, cuando teníamos 2 o 3 sesiones, yo le pedía permiso a Bora para irme a estudiar ahí mismo en el CECAP, en el Centro de Capacitación, que había un curso de entrenadores, porque yo ya visualizaba lo que quería hacer después de retirarme. Y él, pues afortunadamente, me regañaba, porque pues sí tenías que descansar, porque los entrenamientos eran muy duros, pero bueno, yo tenía en mente eso y al final lo hice. Después de eso, después de un largo caminar en el equipo de Chivas, que ya prácticamente eran como 15, 16 años, que no era campeón, yo decía, híjole, me voy a retirar y no voy a ser campeón.
¿sí? Y eso, la verdad, para mí era muy triste, ¿no? El saber que si me retiraba y no podía ser campeón, imagínate toda una vida sin sentir esa alegría. Afortunadamente lo fuimos después de 17 años que no lo éramos. Después vino el campeonato con Santos, donde ha sido una de mis alegrías también muy bonitas, porque ahí logré juntar un cuerpo técnico fabuloso, con Yayo de la Torre, que tenía una gran visión de juego, Guillermo Hernández, preparador físico excelente, Eduardo Ramos, seleccionado nacional con mucha experiencia. Entonces lo pensé mucho a la hora de escoger a la gente. Yo quería que fuera una gente muy preparada. Es más, si estaba más preparada que yo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque de ellos también podía aprender y con ellos podía sacar mis jugadores, mis dirigidos, mejores conocimientos. También hablo ahí de mi frustrada ida a Francia. ¿Qué pasó? Desgraciadamente mi presidente Carlos González Lozano en aquel entonces no vino, que él sabe porque estaba en la directiva, porque realmente yo no sé lo que pasó, me dio mucha tristeza. Fue de las cosas que, si ustedes me preguntan ¿qué te faltó en el fútbol? Me faltó eso, el poder jugar en el extranjero. Pero en ese tiempo los promotores, yo ya estaba arreglado, ya tenía mi departamento, mi sueldo, mi carro, para irme al Brest de Francia, que ya desapareció. Pero en ese entonces la directiva, según me lo comentaban los promotores, que un día se pedía 10 pesos, a la siguiente plática se pedían 20 y a la tercera 40. Entonces dice, nosotros no estamos acostumbrados a negociar de esa manera. Y bueno, no se me hizo, pero al final de cuentas quedamos campeones con Chivas. Después vinieron experiencias muy duras, como fue el terremoto del 85, que muchos de ustedes vivieron, que los que son de México, Miquel, que lo ha vivido en carne propia, Alberto de la Torre, que también iba mucho a México, y nosotros, pues, cuando estábamos a punto de ir a un partido a Los Ángeles, me tocó a mí en el aeropuerto, algo muy triste, pero bueno, al final pasó lo que pasó. Pudimos darle una alegría a toda esa gente que yo la sentía ávida de una alegría, querían un desahogo, y creo que en ese mundial, sobre todo cuando empezaron a cantar el himno nacional mexicano y que se fue el sonido local, son momentos que a mí me marcaron, porque sentí una vibra muy bonita desde la cancha hacia la gente. Y por supuesto la pérdida de mi padre, estando yo en la pretemporada en la Malinche, 4 meses antes de empezar el mundial, recibo la noticia de mis hermanos que mi padre había fallecido. Entonces me fui a Guadalajara, estuve aquí, le hice una promesa que si metía un gol se lo iba a dedicar a él. Y bueno, gracias a Dios me ayudó y metí 2 goles. Y el otro momento emotivo fue el de cuando cantamos el himno, y Javier Valdivia lo sabe, lo que se siente estar ahí en la cancha, y muchos de los que están aquí. Empezó el himno nacional previo al partido Bélgica-México, y la gente empezó a cantar. Se va el sonido local a los 4 segundos. La gente, 120,000 gentes en el Estadio Azteca en ese tiempo que había, están cantando el himno nacional, nosotros seguimos cantándolo, y la verdad fue algo fabuloso. Entonces, lo demás, pues, véanlo ahí, porque creo que hay muchas anécdotas muy buenas en cuestiones contractuales. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenidas, bienvenidos. Generalmente se piensa que los recintos históricos se deben de guardar para eventos de carácter político o diplomático. Y hoy darles la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes en Palacio de Gobierno y en la antigua sede del Poder Legislativo del Estado de Jalisco es un honor.
para no solamente presentar un libro. Eso es importante, sin embargo, lo fundamental es rendir un homenaje muy sentido a una de las figuras más importantes del fútbol mexicano y que en Jalisco atesoramos, que es Fernando Quirarte. Esta sede del antiguo Poder Legislativo, y se lo comentaba en corto al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, donde están, digamos, la familia de Fernando y algunas personalidades en la parte baja, eran las curules de nuestras diputadas y diputados, y en la parte de arriba era donde estaban las personas que venían a seguir aquellas sesiones del Poder Legislativo, que después se mudó enfrente al Palacio Legislativo, que está contiguo al Palacio de Justicia. Ustedes pudieron apreciar el gran mural de José Clemente Orozco en el momento que subieron al segundo nivel de Palacio de Gobierno, que es impresionante, con la figura de Miguel Hidalgo. Y aquí hay un segundo mural de José Clemente Orozco. Sin embargo, este fue ya en el ocaso de su vida. Es decir, van a ver características distintas entre los dos murales. El Palacio de Gobierno ha sido recinto de muchos momentos históricos. Jalisco ha cumplido ya 202 años como Estado libre y soberano, el primero de la República Mexicana, y aquí vivieron muchos de los gobernadores que fueron pues electos. El primer gobernador que tuvo Jalisco hace 202 años fue Luis Quintanar. Sin embargo, fue designado por el centro de la República, y el primer gobernador electo, Prisciliano Sánchez, un gobernador muy joven, que era un proceso electivo distinto a los que conocemos nosotros ahora, vivió aquí en Palacio de Gobierno. Por aquí pasaron Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Hidalgo aquí firmó el convenio para extinguir la esclavitud. Es decir, aquí está lleno de historia. Por cierto, simplemente también lo dejo como para el anecdotario, Prisciliano Sánchez, este primer gobernador electo de Jalisco, murió aquí, en este palacio, porque él tenía, digamos, esta costumbre de quitarse los padrastros, y se infectó, le dio gangrena y murió aquí. Es decir, recibirlos en un lugar histórico para rendir tributo a Fernando Quirarte es un gran orgullo para nosotros. Estos recintos no están hechos solo para los políticos, están hechos para nuestras grandes figuras. El día de ayer, o antier, ya no lo recuerdo, Miquel, que presentamos a Lorena Ochoa como embajadora. Ya no podré presentar a Fernando Quirarte como embajador porque alguien se me adelantó. Pero que presentamos a Lorena Ochoa, yo les decía que en Jalisco, a diferencia de otras entidades federativas, y no me refiero solamente de México, sino me refiero también de Estados Unidos y de Canadá, que están buscando contratar estrellas o exestrellas del fútbol, que están buscando contratar deportistas, que están buscando contratar cantantes de otros países. Aquí tenemos para dar y repartir. Y como lo decimos en Jalisco, las y los de casa bailamos con las y los de casa. Por eso para mí era tan importante poder acompañar en este momento tan especial a Fernando Quirarte, rodeado de toda la comunidad futbolística. Yo estoy observando ya, en lo poco que veo de lejos, la gran cantidad de estrellas del fútbol que vinieron de Jalisco y de todo México, que lo acompañan, volteen a sus alrededores. Esto está lleno de historia del fútbol.
Y aquí, Fer, te das cuenta de lo que has logrado a través de tu trayectoria. No solamente es una carrera muy exitosa como futbolista, como director técnico, como empresario, como funcionario público y ahora como escritor, sino principalmente el haberte rodeado de muchos amigos que te admiran, que te respetan y que el día de hoy te acompañan en este momento tan importante. Yo quiero agradecerte, Fer, porque entre otras cosas, y te lo platicaba en corto hace unos momentos, yo no oculto mis aficiones, yo soy chiva de corazón, y el primer campeonato que pude ver de mis Chivas fue en 1987. Yo estaba atrás de esa portería que me llevó mi papá junto con un primo contra Cruz Azul, que además veníamos del partido de ida perdiendo y que gracias al esfuerzo y al talento de Fer, bueno, del Yayo, que también pues fue parte fundamental de aquel campeonato, pues es algo que yo llevo y atesoro en mi corazón. Entonces yo, Fer, entre otras cosas de agradecerte, es que me diste la oportunidad de ver el primer campeonato que he visto de Chivas, que he visto muchos más. Pero el primero que tuve la oportunidad de ver fue el de 87. Bueno, ya está Demetrio también. Pero hay otra cosa, Fer. Ya se empezaron a poner celosos. También vi los del Atlas como alcalde de Guadalajara. Yo tuve la oportunidad, a través de mi familia, principalmente de mi tío Ramiro Navarro de Anda, hermano de mi madre, que ya falleció hace muchos años, de tener una convivencia muy cercana con el mundo del fútbol. Ramiro, mi tío, jugó en el Oro, fue al Mundial de Inglaterra 66, allá veo a Nacho, que fue un muy buen amigo de él, y tuve la oportunidad de convivir con mucha gente del fútbol desde niño. Traté de jugar fútbol, pero lo que, bueno, no, ni para qué lo digo, no tuve las condiciones ni físicas ni técnicas para ello, pero siempre estuve cercano al mundo del fútbol. Hoy poder rendir este tributo, Fer, para ti, y como lo decía Mikel, hay algo fundamental, porque yo creo que lo que Fernando ha logrado son tres condiciones básicas. Una es disciplina, otra es pasión y otra es perseverancia. Fernando nunca se ha cansado. Y lo digo abiertamente, probablemente no tenía las condiciones técnicas que otros jugadores, pero logró mucho más en base a esos tres grandes talentos. Y ayer por la noche estábamos en el partido de México-Ecuador y fueron a saludarme Fernando junto con Manolo Negrete, otro de los grandes goles del Mundial. Además, hay dos que yo tengo recuerdos de muy joven, de chavo. Tu gol, Fernando, que está pasando ahora, donde le estás dedicando el gol a tu padre, y el gol de Manolo Negrete. Y para mí fue un gran gusto ver, había un niño, Nicolás, que estaba parado al lado de mí, y le pidió a Fernando su autógrafo, le pidió que le firmara su camiseta de la selección mexicana que llevaba, a él y a Manolo Negrete. ¿Qué quiere decir eso? Que el talento, que este ejemplo que Fernando dejó, queda como una gran semilla para nuestras niñas y niños hasta la fecha, y eso es algo precioso. Finalmente, a la familia, a Cheli, a sus hijas, a su hijo, muchísimas gracias. Al Panda también, por supuesto. Gracias por haber hecho realidad este gran sueño de Fernando. Y no me refiero al libro, me refiero a su vida. Imaginen, para mí como gobernador de Jalisco,
que presumo ser amigo de Fernando desde hace tantos años, poder hoy rendir este gran homenaje, Fer. Y a la comunidad del fútbol que hoy nos acompaña. No quiero decir nombres, o sea, veo tantos ídolos de fútbol que tuve desde niño y desde joven y de mi edad y de todas edades que están aquí, que decir un nombre es algo que puede omitir a muchas de las grandes estrellas que están aquí acompañándonos, pero a la comunidad del fútbol hay que mantenernos muy unidos. De verdad se los digo, este país no necesita más polarización. Este país no necesita de más pleitos. Lo que necesita es que nos unamos, que nos abracemos entre todos, que trabajemos por un México mejor. Y la comunidad futbolística es fundamental, porque son ídolos nacionales. Ustedes, bajo esa referencia, si nos siguen ayudando en este clima de paz política, de la visión de un nuevo estado de desarrollo, de cordialidad, de armonía, y nosotros, ojo, porque creo que esto es algo que no se merece el país. Durante mucho tiempo se destruyó a grandes figuras de nuestra historia. Y lejos de destruirlas, lo que tenemos que hacer es ponderarlas, es mostrarle a México y al mundo lo que tenemos. Y en Jalisco estamos llenos de talento y por eso nos hemos propuesto que Jalisco ponga el ejemplo nacional en muchas cosas, en deportes, sí. Hoy en la mañana, miren nada más, perdón por estos ejemplos, yo me siento muy orgulloso de mi estado y de su gente. Jalisco lleva 24 títulos consecutivos en la Olimpiada Nacional. No 24 en total, 24 continuos, uno tras otro, 24. En el último rompimos récord de medallas y además le sacamos 40% a nuestro siguiente competidor. Hoy en la mañana, en Casa Jalisco, recibí a nuestros atletas paralímpicos. Ellos llevan 20 años continuos, 20, unos 24, otros 20 años continuos. Nuevamente rompieron récord de medallas y rompieron récord de medallas de oro también. En la Olimpiada de Matemáticas, Olimpiada Mundial de Matemáticas, México envió una representación. El 56% de la representación del Mundial de Matemáticas de niñas y niños eran de Jalisco. Es decir, una de 32 entidades federativas aportó más del 50% de la representación. Pero de las medallas ganadas, el 86% de Jalisco. En arte, en cultura. ¿En qué queremos hablar? Jalisco es líder y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y yo me siento muy orgulloso de Fernando Quirarte, de su trayectoria, de su familia. Y hoy, Fer, de verdad, con mucha admiración, te hacemos este gran homenaje, siempre al estilo Jalisco, por toda tu trayectoria. Muchísimas gracias.